Perfecto, Mafer, gracias. Ok, vamos a ver, ojalá también Internet nos ayude hoy, porque ese es otro rollo. Bueno, por lo que hemos visto, realmente sí, el Internet está bastante bueno y de hecho tenemos muchísimos participantes, tenemos 22 participantes y todavía faltan. Vamos a esperar un momento para que los demás participantes puedan entrar y comenzamos con el foro. Ok, vale. Perfecto. Magnífico. Entonces, bueno, yo creo que son 28 personas. Justamente una persona nos está mandando saludos y saludos también para Alejandro Fu. Vamos a comenzar el foro porque ya somos 30 personas y creo que ya somos suficientes para iniciarlo. Entonces, buenos días, mi nombre es Gabriel Brutini, para los que no me conocen. Soy un futuro egresado de la Escuela de Economía de UCAP, a la que le debemos este foro que fue organizado justamente por nuestra escuela con tanto cariño el último día de la semana de la economía. Entonces, hoy por suerte tenemos un tema que rompe generalmente con los paradigmas, lo que se enseña y con lo que tenemos en la escuela, y bueno, en todas las escuelas también de Venezuela, no solamente en UCAP. Entonces, justamente para cambiarnos, para romper este paradigma, tenemos un pensador que realmente es un completo disruptor, porque tiene un pensamiento austriaco realmente fuerte y unos conocimientos realmente profundos sobre el tema que nos va justamente a iluminar no solamente sobre los principios básicos de esta escuela, sino también de su evolución histórica. Entonces, bueno, profesor Dahoud, creo que a usted le tendría que dar la palabra, pero me gustaría primero dar un pequeño resumen sobre cuál es su experiencia justamente en el área, porque usted no solamente ha impartido clases justamente en programas como se dice, en el Instituto Don Mises, es doctor de historia, doctor magíster en historia y en economía. Usted justamente el año pasado se ganó un premio llamado el Blanking Lights, que se lo entregaron justamente por difundir este conocimiento liberal, no solamente de la escuela austriaca, sino de todos sus matices. Entonces quisiera agradecerle y darle la palabra. No queda mucho más que decir. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias también a los participantes por estar aquí, ¿no? Porque sin ellos no funciona esto, ¿no? Bueno, bueno, yo estoy muy contento de hacer esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si empezamos. Creo que voy a ver si puedo compartir mi pantalla con la presentación. Ok, a ver, eso está aquí. Okay. Y le damos aquí. Ok, 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 creo que ahí se ve bien, ¿no? Ok. Sí, se ve Vamos a hablar perfecto, un de poco hecho. acerca vamos a hablar de la evolución histórica de la escuela y los principios básicos de la escuela, ¿no? Yo no traje mucha letra, más bien traje mucha foto, ¿no? Okay, eso fue lo que traje en esta presentación. Y esto se ve buenísimo, qué bueno. Ok, fíjense, esta es la escuela, ok, la escuela hasta el siglo XX, ¿no? Okay, hasta mediados del siglo XX, ¿no? Y de hecho, fíjense que originalmente la escuela viene de los historicistas alemanes, ¿no? Los historicistas están en color verde clarito, ¿ok? El verde que parece casi amarillo, ¿ok? Es historicista, ¿ok? Los que son de color gris son de otras escuelas, ¿no? ¿Okay? Que no necesariamente son austríacos y los austríacos están en verde, ¿no? Nosotros vamos a hablar de Karl Menger, que es el fundador, ¿okay? Y quiero que se fijen muy bien que Karl Menger está allá arriba, ¿okay? Yo no sé, ya va. Okay, está por allá arriba, lo que pasa es que yo no sé cómo usar el puntero aquí, ¿no? Pero bueno, el primero en gris es Hegel, ¿no? Que es el filósofo, ¿okay? Él fue maestro de Lorenz von Stein, que era un historicista,
Y Lawrence von Sayn fue el tutor doctoral de Carl Menger. ¿Okay? Y fíjense que Carl Menger no tiene alumnos doctorales, ¿no? O sea, no le dio clase a ninguno que hiciera el doctorado con él, ¿no? Este, eh, y los dos que dicen ser discípulos de él, que son Eugene von Bombaber, que está abajito, y Friedrich von Bissa, ¿okay? Que los dos eran cuñados, ¿okay? Son tutoriados por historicistas también, ¿no? O sea, en esa época la escuela histórica no estaba peleada con la escuela austríaca, probablemente no se sentía la disrupción de la escuela austríaca. La disrupción se siente cuando Menger escribe el segundo libro, porque Menger escribe primero Principios de Economía Política, que es el libro con el cual los austríacos entran en el marginalismo, y luego escribe un libro sobre metodología de las ciencias sociales, ¿okay? Que se lo envía a Gustav Schmoller, que está aquí arriba, ¿okay? Que está aquí arriba, que es el amarillito que está ahí arriba. Bueno, Gustav Schmoller no le gustó el libro, ¿okay? Y criticó seriamente a Menger, y ahí es cuando comienza la escuela austríaca. ¿Okay? O sea, ahí von Baberg y Visa se ponen radicalmente a favor de Menger, ¿okay? Y comienza este trajinar que se llama la escuela austríaca, ¿no? Fíjense que von Mises es alumno y tutoriado por von Baberg, ¿okay? Pero al mismo tiempo von Mises es el tutor de todo el mundo, ¿no? De Oscar Morgenstern, de Hans Ensholt, ¿okay? De Fritz Machlup, de Haberler. Fíjense que Morgenstern es el mismo de la teoría de juegos, ¿okay? Junto con von Neumann, ¿okay? Ellos son los que hacen la teoría de juegos, ¿okay? Y él es también tutor de Friedrich von Hayek, ¿no? Y él va a ser tutor de Hans Engholz, y Hans Engholz va a ser tutor de un amigo mío de corazón, ¿okay? Que es Juan Carlos Kachanowski, ¿okay? Que está aquí abajo, ¿no? Vamos a mostrar una foto de él por allí, ¿okay? Está también Schumpeter, que yo lo llamo ¿cómo se llama? El niño rebelde de la escuela, ¿no? Ya vamos a ver por qué decimos todo eso, ¿no? Entonces vamos a empezar el trajinar nuestro, ¿no? Este es Menger, ¿ok? Menger nace en 1840, muere en 1922, vivió muchísimo, ¿ok? Y es un personaje bien curioso, ¿no? Porque él es abogado mercantil, ¿ok? De hecho, en el siglo XIX y hasta los principios del siglo XX, recordémonos que la Escuela de Economía de la Central se funda en 1938 y comienza a funcionar de verdad efectivamente en 1940, ¿no? Antes de eso, los economistas todos son abogados, ¿ok? Y bueno, Menger era un abogado, pues abogado mercantil, ¿ok? Que eso lo certificaba para ser economista. Y el primer trabajo que él va a tener va a ser en el Wiener Zeitung, que es un periódico en Viena, el diario de Viena se llama el periódico, y ahí le encargan la página económica del periódico, y entonces ahí todos los días va a tener que ir a la bolsa a buscar datos, y además de eso todos los días va a tener que entrevistar empresas para hacer sus diferentes noticias que tiene que salir en la página eh, económica del periódico. Y ahí Menger dice que eso se lo comenta a él a uno de los discípulos, que es von Bissa, y von Bissa se lo cuenta a von Hayek, ¿okay? Que es el premio Nobel nuestro, que eso transformó toda su forma de pensar en economía, ¿no? Porque obviamente él había sido enseñado probablemente con el libro de Say, ¿okay? Porque era con el libro con el cual se enseñaba en la época de Menger, ¿okay? Y bueno, él se encuentra con que todo lo que le enseñaron no funcionaba para explicar la bolsa, ¿no? Entonces él, después de eso, dado el éxito de la página económica, el emperador Francisco José lo llama para que sea tutor del hijo, ¿no? Del que va a ser heredero, que, que, que curiosamente se suicida y por eso es que no termina siendo el heredero al trono. Él va a ser el tutor de Franz Joseph, el que debería haber sido Franz Joseph III,
Y bueno, en esa labor de enseñarle a Franz Joseph, eh, consigue la amistad del muchacho y consigue además de eso la amistad del emperador, y eso le abre las puertas para ser profesor en la Universidad de Viena, ¿no? De hecho, esta foto es bajada de la Universidad de Viena, de los archivos de la Universidad de Viena, ¿no? Ahí está la fuente, ¿ok? Y bueno, él, según lo que comentan, inmediatamente al recibir el cargo empieza a escribir los principios y eso los escribe eh, muy rápido, ¿ok? De hecho, él dice que los va a revisar y se pasa toda la vida y no los revisa, ¿no? Quien revisa el libro y publica la segunda edición, que es la que nosotros tenemos hoy, es el hijo que se llama Karl Menger, igualito, pero con K, ¿ok? En lugar de con C, Karl, es Karl con K, ¿no? Y Karl Menger, el hijo, es también el que lleva a von Neumann y a Morgenstern al seminario de von Mises para que von Mises les enseñe economía, porque ellos eran dos matemáticos que estaban interesados en entender de economía, ¿no? Entonces, bueno, eso es Menger, ¿no? Y Menger, como comento, escribe el libro de la metodología de la escuela austríaca. Y ahí cuando lo escribe, se crea el problema con la escuela historicista, que se llama el conflicto del método, ¿no? Método Streit en alemán. Esa pelea es horrible, ¿ok? Porque se dicen cosas muy duras por las revistas de Viena y por la revista de Berlín. Y bueno, efectivamente, ahí nace la escuela, ¿ok? Y los primeros dos discípulos que tiene Menger, aunque Menger no les dio clase abiertamente, son Eugene von Bembaberg, ¿ok? Que es este que está aquí, que fue el único de nuestros austríacos que fue ministro del Imperio Austrohúngaro. ¿Okay? Hoy en día hay un austríaco que es ministro en Liechtenstein, ¿okay? pero no es Menger, ¿no? Por supuesto. ¿Okay? Pero no es von Baber, ¿no? Y bueno, von Baber va a ser el que va a desarrollar la teoría del capital, ¿okay? Y la teoría de la tasa de interés austríaca, ¿okay? Pero también va a ser el gran crítico del trabajo de Marx, ¿okay? De hecho, cuando él es profesor en Viena, eh, que eso es interrumpido varias veces porque varias veces pasa a ser ministro y vuelve otra vez a ser profesor y pasa a ser ministro. Bueno, él publica en el año de 1898 una crítica al capital, ¿okay? Porque vamos a recordar un poquito esto. Marx publica el primer volumen del Capital en 1873, cuando él está todavía vivo, ¿okay? Y él casi inmediatamente, perdón, en 1863, ¿no? Entonces, bueno, salen publicados los trabajos de los tres marginalistas, de Jevons, de Menger y de Walras, en ese orden, porque ese es el orden cronológico en el cual salen. Y bueno, parece que Marx los lee, ¿no? ¿Okay? Y eso parece que mete a Marx en un conflicto, porque acuérdense que Marx era partidario de la teoría del valor trabajo, ¿no? Y entonces él, que había terminado el segundo tomo del Capital para el año 1873, decide no publicarlo, ¿no? Y de hecho Marx muere en 1883, 10 años después, sin haber publicado el segundo volumen del Capital. Bueno, Engels, cuando muere Marx, revisa los apuntes que tiene ahí pendientes y se da cuenta que el libro está terminado, ¿no? Entonces, eh, Engels pone el dinero para imprimir la primera edición del segundo tomo del Capital y toma los apuntes del tercero para empezarlos a escribir, ¿no? Y Engels lo termina, ¿ok? Y lo publica en el año de 1896. Y bueno, en esos 2 años siguientes, von Baber va a leer el tercer volumen y va a hacer una crítica feroz contra el trabajo de Marx, eh, eh, donde él lanza una pregunta, ¿no? Él dice, bueno, miren, si ustedes creen que lo único que crea valor es el trabajo, entonces, ¿por qué ponen en la ecuación de rentabilidad al capital? ¿Okay? Bueno, esa pregunta que hizo von Baber en el año 1898 no ha sido respondida todavía por ningún marxista. ¿Okay?
O sea, todavía no se le han respondido, ¿no? Y obviamente él derrumba toda la teoría con esa sola pregunta, pues. ¿Okay? Entonces, bueno, eso no se sabe mucho de von Baber, pero es interesante hablar de eso, ¿no? Y aquí está el otro discípulo de Menger, discípulo no porque dio clases, sino porque se afiliaron a la forma de pensar de Menger. ¿Okay? Otra vez, la fuente es la Universidad de Viena. ¿Okay? Von Bisa fue cuñado de von Baber. ¿Okay? Los dos nacieron el mismo año y eran cuñados los dos. O sea, él se casó con la hermana de von Baber y von Baber se casó con la hermana de von Bisa. Y von Bisa yo lo llamo el gran bautizador, ¿no? Von Bisa es el hombre que le pone el nombre a la utilidad marginal. ¿Okay? O sea, lo que nosotros llamamos utilidad marginal en economía es, es producto de este señor que está aquí, ¿no? Porque ni Jevons llamó aquello utilidad marginal, ni Menger la llamó, ni tampoco Balras llamó a la utilidad marginal. Quien la llama es von Bisa, ¿no? Y por él es que la usamos, ¿no? Y también es el hombre que inventa el término costo de oportunidad, ¿ok? Y además de eso, es el hombre que desarrolla la teoría de la imputación, ¿no? Que la vamos a hablar cuando hablemos de los principios, ¿no? ¿Okay? Él es el que acentúa mucho el desarrollo de la teoría de la imputación, porque él escribe un libro que se llama El Valor, ¿no? ¿Okay? Que curiosamente no ha sido traducido al castellano, ¿no? ¿Okay? Ok, aquí está el niño tremendo del mundo austríaco, Schumpeter, ¿no? Yo lo voy a poner antes de Fomicias por una razón, ¿no? Porque él escribió un libro que se llama La teoría del desenvolvimiento económico, que es un libro eminentemente austríaco, ¿no? O sea, si ustedes leen la teoría del desenvolvimiento económico, ahí está la teoría austríaca metida, ¿ok? Después de eso, Schumpeter empieza a divagar, ¿okay? Hace muchas cosas extrañas, ¿okay? De hecho, él se va a ir a trabajar con Werner Sombart y va a tratar de tomar el cargo de Werner Sombart como profesor en Berlín. Eso lo vincula a él abiertamente con el historicismo y por supuesto ya Schumpeter no es austríaco, ¿no? Pero ese primer libro, que es el que se usa mucho en economía todavía, es un libro eminentemente austríaco, ¿okay? La teoría del desenvolvimiento económico, ¿okay? La fuente de él no es la Universidad de Viena porque él no dio clases en Viena, ¿okay? Él dio clases en una universidad que se llama la Universidad de Katz, ¿okay? Y trató después de dar clases en Berlín y fracasó, ¿okay? Fracasó porque lo consideraron demasiado liberal para dar clases allá, ¿okay? Y bueno, y eso al final lo hizo pensar mejor las cosas y se fue para los Estados Unidos y fue profesor en Harvard, ¿no? Es más, él fue profesor de Samuelson y de un montón de gente importante a quienes dio clases en Harvard, ¿no? Pero no era keynesiano, ¿no? Okay, todo lo contrario, ¿no? Ok, este es von Mises, ¿no? Y von Mises es el hombre que efectivamente hace que la escuela tenga sentido, ¿no? Porque el, los principios de economía política no son muy profundos, ¿ok? Von Mises hace varios trabajos, ¿no? El primer trabajo de él es la teoría del dinero y el crédito, en el cual él estudia el dinero, ¿ok? Desde un enfoque absolutamente austríaco, ¿ok? Después de eso, en ese libro también empieza a estudiarse el ciclo económico en la visión austríaca, que va a ser desarrollado por él junto con von Hayek, ¿ok? Y hoy en día las extensiones de esos estudios las está haciendo Huerta de Soto, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, eso lo comenzó von Mises, ¿ok? En la teoría del dinero y el crédito. Luego de la teoría del dinero y el crédito, él va a escribir un análisis que se llama socialismo, ¿ok? Del cual yo esta mañana estuve hablando en un programa de radio, de que si los venezolanos leemos ese libro, nos da un inmenso dolor porque nos vamos dando cuenta de que Fomice nos está diciendo cómo es que se hace para montar un desastre como el que nos montaron a nosotros, ¿no? Y Fomice lo da con tal lujo de detalles que uno no se lo puede creer que un tipo en 1922 nos está diciendo lo que nosotros estamos viviendo entre 2012 y 2020, ¿no? Ese es el trabajito de socialismo, ¿no? Bueno, después de eso, él como
los nazis amenazan con ser los dueños del mundo alemán. Entonces él primero va a Suiza, luego estando en Suiza, uno de los alumnos de él, que es Fritz Machluck, ¿okay? Que de él no traje foto, ¿okay? Le paga el pasaje para que se vaya a Nueva York, y von Mises corre el riesgo de irse a Nueva York a los 60 años, ¿no? Y von Mises ahí va a escribir La acción humana, ¿okay? Que es el tratado fundamental de la escuela austríaca. ¿Okay? Aquí está. ¿Okay? Este mamotreto es La acción humana, ¿okay? Que aquí lo ven en la cámara. ¿Okay? Miren lo gordo del libro. ¿Okay? Y bueno, ese libro va a ser publicado en el año 1966. ¿Okay? Y bueno, y es técnicamente el resumen de todo el pensamiento austríaco, ¿no? ¿Okay? Y además, eso va a estar muy vinculado con el renacimiento de la escuela austríaca, ¿no? Porque bueno, aquí volvimos otra vez como fuente de la foto en la Universidad de Viena, porque él fue profesor en Viena, aunque no cobró sueldo nunca de la universidad, porque le tocó la época en la que Viena ya estaba en la decadencia. ¿Okay? Y bueno, y aquí está Friedrich von Hayek. ¿Okay? Hayek nace en 1899, muere en 1992, o sea que tiene una vida larguísima. ¿Okay? Esta foto es también es de la Universidad de Viena. ¿Okay? Y tenemos que decir algo muy importante, ¿no? O sea, algunas de las cosas que piensa Mises no están en el pensamiento de von Hayek, ¿okay? Y Hayek está un poco más adelantado del pensamiento de von Mises, ¿no? De hecho, von Mises, pero von Hayek es el hombre que nos va a dar el, ¿cómo se llama? La teoría del orden espontáneo, ¿ok? Que nosotros vamos a mencionar dentro de un rato cuando estemos hablando de los principios, ¿no? Y él es el que va a ayudar von Mises a desarrollar la teoría del ciclo que tenemos los austríacos, ¿ok? Entonces ahí lo tienen, y además fue nuestro premio Nobel, ¿no? Él fue premio Nobel en el año 1974, que curiosamente es el año después de que muere von Mises, ¿no? Algunos austríacos dicen que ellos esperaron a que Mises se muriera para darle el premio a von Hayek. Yo no estoy muy seguro de eso, pero lo que sí es cierto es que el premio se lo dan un año después de la muerte, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que la escuela renazca, porque parte del abandono o el olvido que tenemos los austríacos con respecto al resto de las escuelas es que von Hayek participó en un debate con von Mises, perdón, con Keynes. ¿Okay? El famoso debate que a veces en YouTube lo vemos como si fuera un rap. ¿Okay? Eso no fue un rap como aparece allí, ni tampoco fue un debate hecho en auditorios, fue un debate hecho en revistas, ¿no? O sea, Keynes escribió un libro que se llama La teoría del dinero, Tratado del dinero, que es un libro muy confuso y muy largo, ¿okay? Anterior a la teoría general. Y bueno, él critica el libro de von Hayek, perdón, de von Mises, eh, perdón, él critica el libro de Keynes, ¿okay? Y Keynes, en primer lugar, se indigna mucho por las cosas que le dice von Hayek, porque von Hayek le dice que él no tiene una teoría del capital para poder desarrollar lo que desarrolló. Y bueno, y que no entiende la teoría de la tasa de interés de Knut Wicksell, que es en la que se basa el libro del Tratado del Dinero. Y entonces, bueno, eso inicia un conflicto en forma de artículos, ¿no? O sea, Keynes va a contestar la crítica con otro artículo, él va a contestar la crítica con otro artículo más, y después entra en el juego un alumno de Keynes que se llama Piero Sraffa, y Piero Sraffa también trata de criticar a Hayek en un libro que él escribe que se llama Precios y Producción. Y bueno, efectivamente, con Hayek al final no contesta la crítica, ¿ok? Y eso es lo que en el fondo
este, está detrás de esa desaparición de la escuela austríaca. O sea, la gente empezó a pensar que no, que la escuela austríaca no da respuestas. ¿Ok? Y bueno, ahí ocurrieron varios fenómenos, ¿no? Y los varios fenómenos tienen que ver con los austríacos siguientes, ¿ok? Porque el austríaco siguiente es Ludwig Lassmann, que era alumno de von Hayek, ¿ok? Esta es una foto de Lassmann ya en los últimos años, ¿no? ¿Ok? Conseguir fotos de Lassmann es muy difícil, ¿ok? Yo la mejor que conseguí fue esta. Y el pobre se ve muy feito, ¿no? Y muy viejo. Pero bueno, Lassmann estuvo en el debate, ¿ok? Y Lassmann tiene una carta muy curiosa en la cual él dice, después de que se concluyó el debate, los únicos que no éramos keynesianos en Inglaterra éramos Hayek y yo, ¿ok? O sea, así sería de terrible el debate entre Hayek y Keynes, que eso es lo que dice Lassmann, ¿no? Bueno, y Lassmann se va a juntar con von Mises, ¿ok? Y con este señor que se llama Israel Kirchner en un seminario en Nueva York. Acuérdense que von Mises acepta la invitación para irse a los Estados Unidos, él se va a Nueva York y en Nueva York él consigue lo mismo que consiguió en Viena, porque lo nombran profesor, profesor ad honorem, ¿no? O sea que no cobraba. Y bueno, y ahí va a tener de alumno a Kirchner. ¿Okay? Kirchner se va a enamorar de las ideas austríacas, igual que en su momento se enamoró von Hayek. ¿Okay? Y bueno, y él va a establecer el seminario o restablecer el seminario de Viena en Nueva York. Ahí van a empezar a llegar jóvenes, ¿ok? Esos jóvenes son los que hoy en día están desarrollando la escuela, ¿no? ¿Ok? Luego, cuando ya von Mises envejece, Lassmann lo sustituye. Cuando Lassmann desaparece, Kirchner se queda, ¿no? Y fíjense, Kirchner nace en 1930, no se ha muerto todavía afortunadamente, y la fuente de esta foto es la Foundation for Economic Education, que es la del premio Blinding Lights que tú nombraste. Y de hecho, ahí hay un artículo escrito por uno de los alumnos de Kirchner en el cual él está pidiendo el Nobel para Kirchner. ¿Okay? Porque Kirchner es el creador de la visión que los austríacos tenemos de los empresarios, ¿no? Bueno, el creador no, el perfeccionador, porque en realidad el creador es von Mises, ¿no? ¿Okay? Y bueno, aquí está mi amigo Juan Carlos Kachanowski, que en paz descanse, ¿okay? Él fue alumno de Hans Seltholm, ¿okay? Que fue alumno de von Mises, ¿okay? Él lamentablemente murió en el año 2015, ¿okay? Esta es una de las fotos de los últimos años de Juan Carlos, ¿okay? Juan Carlos es, es argentino, ¿no? O era argentino, ¿okay? Y yo me encontraba con él cada 2 años en el seminario en Rosario. Y bueno, y además de eso, Juan Carlos, igual que Huerta de Soto, es un hombre fue un hombre muy abierto, ¿no? Huerta de Soto todavía lo es. A Huerta de Soto a veces yo le escribo porque tengo dudas y el hombre contesta, ¿no? ¿Ok? Igual que Juan Carlos Cachanó. Pues son gente que están ahí y tú les tocas la puerta y te atienden, ¿sabes? ¿Ok? O sea, siempre voy a estar agradecido. Juan Carlos fue buen amigo, ¿ok? Lástima que el tiempo nos lo llevó, ¿ok? Pero bueno, ahí está, ¿ok? Este es uno de los alumnos de Kirchner y de Lachman, Lawrence White. Él se encarga de estudiar los mercados financieros, ¿ok? Sus trabajos fundamentalmente están asociados a bancos, ¿ok? Y a la propuesta de restablecer la banca libre en el occidente, ¿no? Este personaje es profesor en George Mason University, ¿ok? Todavía es profesor en George Mason University, ¿ok? Aquí está mi amigo Huerta de Soto, ¿ok? A mí me encanta esta foto porque está sentado ahí al lado de una estatua, ¿ok? Y ahí se ve muy tranquilito, ¿no? Pero Huerta no es tranquilito, ¿no? Huerta es un tipo terrible, ¿no? ¿Ok? Sigo insistiendo, excelente persona, ¿no? ¿Ok? Ok, este es Peter Betke, otro de los alumnos del seminario
Kirchner, ¿ok? Y él es el director del instituto Buchanan, que queda en la George Mason University, ¿no? O sea que los alumnos que les guste la economía institucional, ahí tienen el sitio para donde se tienen que ir, ¿no? Para George Mason, ¿ok? Ahí este señor es austríaco e institucionalista, ¿ok? Al estilo de Buchanan, ¿ok? Excelente persona, que yo lo conocí en una de las conferencias de Rosario, ¿ok? Muy buena persona, ¿ok? Bueno, ahorita sí, cero historia, vámonos con los principios, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos los austríacos? ¿No? En primer lugar, para los austríacos hay, o sea, desde Menger, ¿ok? Los bienes son muy importantes para los austríacos, ¿no? Entonces, nosotros clasificamos los bienes en dos grupos, ¿no? Los bienes de consumo, que son los que se deben consumir, los que se pueden consumir inmediatamente, los llamamos bienes de primer orden, ¿no? Y los bienes de producción, que son los que pueden ser transformados por algún proceso en bienes de consumo, ¿ok? Son los bienes de segundo, tercero, cuarto y quinto orden y sexto orden y hasta el orden que se nos dé la gana, porque la clasificación es subjetiva, ¿no? O sea, cada individuo tiene su propia clasificación de bienes, ¿ok? Pero lo único así muy general es que los de primer orden son los de consumo y los de producción son los de orden superior, ¿no? Y los de producción son generalmente bienes de capital, ¿ok? Y entonces los bienes de capital para los austríacos son creaciones humanas, ¿ok? En las cuales el trabajo ayuda a transformar la tierra, ¿ok? O es la tierra misma, ¿no? Por lo cual un barril de petróleo es bien de capital, ¿ok? Pero también la gasolina elaborada con el barril de petróleo es un bien de capital, porque ahí mezclamos trabajo y tierra, ¿no? Y por supuesto el alambique o el destilador en el cual se hace el, el, la gasolina, que es un bien de capital, es una mezcla de trabajo con tierra, pues, o sea, es materia prima transformada con trabajo, ¿no? Eso es lo que nos lleva a la teoría de la imputación, ¿no? De la que yo nombré cuando hablé de Fombisa, ¿ok? La teoría de la imputación está expuesta por Menger, ¿ok? Y curiosamente yo conseguí un antecedente de la teoría de la imputación en el Tratado de Economía de Cantillon, ¿ok? O sea que desde la época de Cantillon debe estar esta idea por ahí rodando. ¿Qué significa esto de la teoría de la imputación? Bueno, esto significa que los bienes, eh, este, eh, los bienes de producción, ¿ok? Tienen precio porque están relacionados a un bien que se produce, un bien final que se produce, ¿no? Entonces eso significa que en realidad la línea de causación no es que los costos determinan a los precios, sino que los precios determinan a los costos, ¿ok? O sea, voy a poner el ejemplo de Cantillón para que se fijen, ¿no? Cantillón dijo lo siguiente: supongamos que la gente descubre que el cobre hace daño, ¿ok? Y resulta que en la época de Cantillón, eh, las ollas en las que se cocinaba eran de cobre y los platos en los que se servía la comida en las familias más pobres eran de cobre, ¿no? Entonces él dice, si nosotros descubrimos que el cobre hace daño, el cobre inmediatamente pierde demanda, ¿ok? Y eso hace que eh, el, el- el- no tenga sentido producir cobre en las minas, ¿ok? Entonces eso significa que si el bien final, ¿ok? Desaparece, entonces desaparece el uso del bien de producción, ¿ok? Por tanto, los precios, ¿ok? Son los que determinan el valor de los costos y no el valor de los costos el que determina los precios. Entonces, eso es una forma completamente distinta de ver la economía, ¿ok? Si nosotros nos atenemos desde el mundo clásico, eh, se cree que el costo es el que determina el precio y en la escuela austríaca pensamos distinto, ¿no? El otro elemento importante es el individualismo metodológico, que fue lo que defendió Menger en el Tratado de Metodología de las Ciencias Sociales, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hay dos formas de hacer ciencia, ¿no? La forma de las ciencias naturales es inductiva, ¿ok? Por lo cual el individuo se hace hipótesis
y contrasta las hipótesis a través de un experimento. ¿Okay? Menger dice que no, que en las ciencias sociales eso no es posible, ¿okay? Y que las ciencias sociales tienen que tener un método absolutamente deductivo, ¿no? ¿Okay? Y ese método está relacionado al entender al ser humano, porque el ser humano es el motor de la economía. O sea, los individuos somos los que somos el motor de la economía, por lo cual no es estudiar las variables económicas, sino estudiar el individuo. ¿Okay? El otro elemento importante, ¿okay? Ya sí abarca todo el pensamiento, es que el mercado es un proceso, ¿no? O sea, nosotros jamás vamos a entender el mercado como la confluencia de la oferta y la demanda. Nosotros creemos que el mercado es un proceso de aprendizaje, de conocimiento y de formación de información, porque el precio al final es información que va a ser utilizada por los empresarios para seguir funcionando, ¿okay? En su quehacer, ¿no? Okay. El otro elemento importante, y esto es lo que vincula la escuela austríaca con la escuela institucional de Buchanan, ¿okay? Por eso es que ver que es al mismo tiempo austríaco y al mismo tiempo institucional, es que las instituciones son evolutivas y espontáneas. Eso significa que para los austríacos las instituciones no proceden de las leyes, ¿okay? La ley viene después, ¿okay? Las instituciones son una creación colectiva en la cual todos los individuos participamos y esa construcción es evolutiva y espontánea. Se genera por la misma interacción que es el proceso de mercado. ¿Okay? Además de eso, aquí hay que entender otra cosa, ¿no? Para los austríacos existe un orden espontáneo, no existe el equilibrio. ¿Okay? A veces siempre hay gente que se refiere a los austríacos diciendo que nosotros somos neoclásicos. Los neoclásicos creen en el equilibrio, ¿no? Y hacen funciones de demanda, funciones de oferta, y ¿cómo se llama? Y piensan que eso es el mercado y dicen que ese es el punto de equilibrio, ¿no? Para el austríaco eso no es permanente, ¿okay? Hay una tendencia al equilibrio, esa tendencia al equilibrio se rompe constantemente por la presencia de un personaje que se llama empresario, del cual vamos a hablar en un momento, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso tal vez nos llevaría a un caos terrible. Sin embargo, y ese es el gran trabajo que hizo Hayek, ¿okay? Hayek en, en, en lo que se llama el orden sensorial, él trató de explicar el funcionamiento del cerebro, ¿okay? Y de hecho lo hizo, ¿okay? Él explica por qué es que en la sociedad los individuos dejados solos, ¿okay? No armamos un desastre, ¿okay? Sino que terminamos creando ese orden espontáneo, que es lo más parecido al equilibrio que tenemos los austríacos, ¿no? Sin llegar a ser equilibrio, porque el equilibrio es roto constantemente por ese agente más importante que es el empresario, ¿no? Entonces, el punto que sigue es el punto del empresario, ¿no? El empresario fue, como comenté, estudiado por von Mises, ¿okay? Y después ampliado por Israel Kirchner, ¿okay? Que es el que crea efectivamente la teoría del empresario austríaco. Él no es el mismo empresario schumpeteriano. ¿Okay? El empresario schumpeteriano es un empresario, podríamos decir, terrible, ¿okay? En el cual él impone a los demás el consumo de su bien. ¿Okay? En el caso de los austríacos, el empresario no es un tipo que impone, sino que es un tipo que sirve. ¿Okay? Y de hecho, von Mises lo dice, el empresario es aquel que sirve mejor al consumidor. ¿Okay? Y por supuesto, eso es tomado por, por Israel Kirchner. Israel Kirchner crea una teoría en la cual nosotros consideramos que el empresario es un agente creador, ¿okay? Y que cada vez que el empresario descubre una nueva oportunidad en el mercado, está creando una nueva oportunidad, y esa es la razón por la cual la tendencia al equilibrio se rompe, porque el empresario es el que crea la destrucción de ese equilibrio, ¿okay? En la búsqueda de otro equilibrio. ¿Okay? Es bastante parecida a la teoría de Schumpeter, pero no es una teoría en la cual el empresario impone su voluntad, sino es una teoría en la cual el empresario descubre cuál es la mejor manera de servir a la sociedad y de crear oportunidades al mismo tiempo. ¿Okay?
Y bueno, y quizá el elemento más notorio de la escuela y un elemento que ha hecho que, por ejemplo, en los últimos años, desde 2008 para acá, la escuela otra vez vuelva a tener sonoridad, es la teoría del ciclo económico, ¿no? O sea, nosotros tenemos una teoría muy particular del ciclo económico. Nosotros creemos que el que crea las distorsiones del ciclo es el Banco Central o cualquier oficina que se encargue de realizar la política monetaria. Esos son los que van a crear el ciclo económico. ¿Okay? Y bueno, esa forma tan particular de ver la teoría del ciclo, ¿okay? Explicó con bastante precisión lo que ocurrió en el año 2008. ¿Okay? Entonces, los austríacos han hecho bastantes papers sobre lo que ocurrió en el 2008. Yo los invito a que revisen esos papers en la Fundación von Mises. ¿Okay? Ahí hay unos vínculos para la Quarterly Journal of Austrian Economics, para, se llama así, ¿no? El journal trimestral de la escuela austríaca. ¿Okay? Ahí pueden conseguir bastante material. ¿Okay? Desde el 2008 para acá hay varios estudios sobre ciclo, incluso algunos estudios que tienen modelos econométricos, ¿okay? Para que vean que a pesar de que nosotros tenemos fama de que no nos gusta eso, también algunos economistas austríacos modernos lo están utilizando. ¿Okay? Y entonces, bueno, ahí explican el ciclo, ¿okay? Y han hecho una explicación bastante coherente del comportamiento del ciclo en el año 2008, ¿okay? De lo que ocurrió en la crisis de las inmobiliarias. ¿Okay? Esos son los fundamentos de la escuela. Y bueno, ¿y cuáles son las líneas de investigación dentro de nuestra escuela? Bueno, fundamentalmente el dinero. ¿Okay? De hecho, el dinero es tema común en Menger, en Mises, en Hayek, y en Huerta de Soto. ¿Okay? Y en el señor Lawrence White, que nombramos por allí. ¿Okay? El tema financiero es fundamental en los estudios de White, y hay estudios de jóvenes en las universidades norteamericanas y europeas acerca ¿cómo se llama? De la metodología de valoración de empresas. ¿Okay? Porque acuérdense que una de las razones por las que nace la escuela austríaca es por tratar de explicar la bolsa. ¿Okay? Y, y por supuesto el ciclo económico, ¿no? El ciclo económico es tema de la gente de España, sobre todo. ¿Okay? Quien más hace papers sobre esto son los españoles. O sea, ahí está metido Rayo, está metido eh, Miguel Alonso, ¿okay? Está metido el mismo Huerta de Soto, ¿okay? Que están publicando, como les digo, en el Quarterly of Austrian Economics. Y bueno, y el tema de la empresarialidad, ¿okay? Porque es un tema que siempre da motivos para escribir, ¿no? Es más, de hecho, yo he escrito bastantes trabajos sobre empresarialidad que han salido publicados en la revista de Relaciones Industriales de la universidad. ¿Okay? Y para mí esa es una de las líneas, ¿no? En mi caso me gusta mucho esa línea y la línea del ciclo, ¿no? Voy a ver si yo me meto también a estudiar algo de ciclo. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería comentarles, ¿no? Y dejar esto abierto para que ustedes hagan preguntas, pues. ¿Okay? Bueno, muy interesante, profe, de verdad su exposición fue impresionante y concuerdo con usted, ojalá algún día haga un... Yo voy a apagar mi cámara, no vaya a ser que yo sea el que esté haciendo las alteraciones aquí, ¿no? Ok. Perdimos a Gabriele. Eso parece, ¿no? Sí. Vamos a ver si en unos segunditos vuelve. Ok. Ok, bueno, profe. Voy a continuar. Okay. Si tenemos varias preguntas en el chat respecto al tema. Está bueno. Ajá.
Déjenme ir leyendo una por una. Primero comenzó José González sobre qué opinión tiene sobre Javier Milei. Ah. Esa es una pregunta álgida. Okay. Bueno, Javier Milei es un tipo bien curioso. Okay. Yo lo he tratado allá en las reuniones de Rosario. Okay. Es un tipo bastante peculiar, ¿no? Y a los jóvenes les gusta mucho porque el hombre es muy, ¿cómo se llama? Es muy soez, pues dice las cosas con todas las groserías del mundo, ¿no? A mí a veces en clase se me salen las groserías, los alumnos lo saben, ¿ok? Pero no soy partidario de ese tipo de lenguaje, ¿no? Sin embargo, bueno, es un tipo que sabe, o sea, él sabe de su tema, ¿ok? Habla bastante bien, ¿ok? Salvando el problema ese de las palabras obscenas, ¿ok? Pero él sabe de lo que está hablando, pues, y en general está bastante claro en relación a la postura de la escuela austríaca, pues. Ok, perfecto. Déjeme buscar. Ok. Jesús Aray pregunta, ¿cuál cree que es la mejor manera de difundir las ideas de la escuela austríaca en Venezuela o la TAM para que calen en la población? Bueno, yo creo o sea, que la manera que yo he tomado es la más, la que puede tener resultados, ¿no? La de enseñar a los chicos, ¿no? Enseñarle a los jóvenes qué es lo que pensamos los austríacos, ¿no? Y contrastarles eso con respecto a lo que ha ocurrido realmente en la historia, ¿no? O sea, contarles cuáles son los errores que yo creo que se han cometido en política y qué es lo que debería hacerse según la escuela austríaca, ¿okay? O qué son las visiones equivocadas que tenemos algunos economistas a veces y cuáles son las que propone la escuela austríaca para entender la realidad, pues. Eso es lo que yo creo que se puede hacer. Ok. Ok, perfecto. Bueno, ya está llegando Bueno. Gabriel. Voy por la pregunta de Marcel Soto. Déjame hacerla rapidito y continuamos. Carlos Rangel era austriaco. He visto unas entrevistas, pero tengo la duda, aparte de él, de serlo, ¿cuáles serían otros grandes pensadores austriacos venezolanos? No, mira, Carlos Rangel es un hombre que evolucionó en su vida, o sea, él originalmente era muy adeco, ¿ok? En eso sí tenemos algo en común él y yo, porque yo fui adeco cuando era más joven, ¿ok? Pero él no era austríaco, ¿no? Él a finales de la vida asumió mucho el pensamiento liberal, ¿ok? Era amigo de von Hayek, ¿okay? De hecho, él invitó a von Hayek a su programa cuando von Hayek vino a Venezuela, ¿okay? Y también cuando von Mises vino a Venezuela, él lo invitó a su programa, ¿no? De hecho, von Mises vino a Venezuela en alguna ocasión en los años 70, ¿okay? No, 70, no, 60, ¿okay? Porque von Mises tenía un hijastro en Venezuela, ¿no? Von Mises se casó con una señora que era viuda, ¿okay? Tenía dos hijos. Von Mises propiamente no tuvo hijos, ¿no? Entonces esos dos hijos, que eran los hijos del señor Sereni, que fue el primer marido de Magritte, ¿okay? Él tenía dos hijos, un varón y una hembra, ¿no? El varón vivía aquí en Venezuela, la hembra era una intelectual que daba clases en Europa, ¿okay? Y bueno, el hijo vivía en Venezuela y en alguna ocasión von Mises vino a Venezuela a visitar a su hijastro, ¿okay? Y bueno, de hecho ellos invitaron a von Mises al programa, igual que invitaron a von Hayek, ¿no? Él, ¿cómo se llama? Carlos Rangel y Sofía invitaron a los dos, ¿no? Pero él no era austríaco, ¿no? Ahora, dentro del pensamiento austríaco en Venezuela solamente Enrique Pérez Dupuy, ¿okay? Es más, eso estaba comentándole yo a Gabriele cuando estábamos arrancando, que la razón del por qué yo
me hice austríaco tiene que ver con mi tesis doctoral, ¿no? Porque había un personaje que se llamaba Enrique Pérez Dupuy, que fue el fundador del Banco Venezolano de Crédito, que era un personaje muy curioso, ¿no? Que también, igual que los austríacos, es muy mal interpretado. Disculpe, profe, creo que de hecho, ¿crees que se cortó? ¿Aló? ¿Me están oyendo, no? Sí, sí, lo estamos oyendo. Creo que Okay, Gabriel bueno, le tiene mala conexión. ok, bueno, no. Este señor, Enrique Pérez Dupuy, fue el fundador del Banco Venezolano de Crédito, ¿no? Y él, él no estudió economía, ¿no? De hecho, él estudió solamente bachillerato, ¿no? Él estudió curiosamente en Alemania, estudió en Inglaterra y estudió en Francia, por lo cual hablaba los 3 idiomas, ¿no? Hablaba alemán, hablaba inglés y hablaba francés y además el castellano. Incluso él decía en su biografía que hablaba un poco de árabe también y un poco de japonés, ¿ok? Y de hecho a él le interesaba el japonés porque él fue el que estableció las primeras relaciones comerciales entre Venezuela y Japón, las estableció este señor que se llamaba Enrique Pérez Dupuy, ¿ok? Entonces, bueno, él efectivamente empieza a leer sobre economía y lee de todo, ¿no? O sea, no solamente lee a los austríacos, ¿no? Pero parece que él tenía una afición muy especial por los austríacos. ¿Ok? Y de hecho él, en varios de los artículos que él escribió a lo largo de su vida, vivió muchísimo. Ese hombre nació en 1881 y se murió en 1979, por lo que vivió 98 años, ¿no? Y el último libro que escribe lo escribe en el año 1974. ¿Ok? Y entonces él recomienda leer los austríacos, ¿no? Y bueno, a mí por curiosidad me dio por leer los austríacos y empecé a darme cuenta de que muchas de las cosas que ellos decían a mí me parecían bastante sensatas, ¿ok? Porque eran cosas que yo me había dado cuenta a lo largo de mi vida que, que, que ocurrían, ¿no? Y entonces yo empecé a buscar por allí, ¿ok? Pero de hecho el único austríaco que ha habido en Venezuela así famoso es Enrique Pérez Dupuy, ¿ok? Es el único que uno pudiera vincular a esa forma de analizar la economía, ¿no? Este, eh, es más, yo en la tesis tengo, la conclusión se llama un austríaco tropical, ¿no? Porque efectivamente él también nació en Venezuela, ¿no? Y sin embargo tiene esa forma de analizar los problemas que es muy afín a la forma austríaca, pues, ¿okay? Es más, yo pudiera decir que solamente hay una cosa en la que Enrique Pérez Dupuy no es austríaco, ¿no? Porque creo que Enrique Pérez Dupuy en algunos de los artículos no, este, no está muy claro en lo de la teoría de la imputación, ¿no? Porque él todavía dice que los costos determinan los precios. ¿Okay? Sin embargo, un buen austríaco jamás diría eso, pues. ¿Okay? O sea, que es el único punto en el cual yo diría que Pérez Dupuy no es austríaco. ¿Okay? O sea, para mí es el único austríaco serio que hubo en Venezuela, ¿no? Y, por ejemplo, casos como Oscar Torrealba, William Ruiz, Guillermo Rodríguez, Rafael Ávila, Bueno, también... ellos son gente gente ¿cómo se llama? Que está buscando realidades en el mundo austríaco, ¿no? Igual que yo, ¿ok? Pero como la pregunta se dice que qué personaje famoso ha sido austríaco, entonces yo me fui por ok. Enrique Pérez Dupuy. Entiendo, ¿Okay? entiendo. No estoy diciendo no estoy diciendo que solamente hay dos, sí, estoy diciendo que él fue el único así, ¿no? En la época en la que se hacía análisis económico, ¿ok? Bueno, en la época anterior, ¿ok? Me parece impresionante, en especial que la mayoría de las preguntas buscan cómo extrapolar el mundo o el conocimiento de la escuela austríaca justamente a Venezuela. Y me pareció muy interesante justamente una pregunta que habían hecho varios estudiantes, entre ellos, cómo puede ser un buen método para extrapolar estos conocimientos y hacerlos arraigar en nuestro país, en estos momentos que estamos sufriendo y en... Bueno, fíjate,
yo sigo insistiendo en que la única manera es educando, ¿no? Porque de hecho, eh, o sea, eh, piensa por un momento que alguien llegara a ser presidente de la República y le pide a alguno de los austríacos que hay en Venezuela, ¿ok? O sea, de los que tú nombraste, pues Rafael Ávila, Guillermo Rodríguez o el mismo Daniel Lajud, ¿no? Nos pide que seamos su ministro, ¿no? Este, yo creo que inmediatamente todo el mundo va a empezar a pelear y va a decir que no, que cómo van a nombrar a este tipo que es un neoliberal, ¿ok? Porque precisamente la gente no tiene conocimiento de esto, pues. Entonces yo creo que lo mejor es educar, ¿ok? Y que la gente misma empiece a pedir que el ministro sea este, ¿no? Y que no sea otro. ¿Ok? Entonces, en lugar de que lo impongan, que quien lo imponga sea el pueblo. ¿Ok? Esa sería la mejor alternativa, ¿no? Este, eh, eh, de cualquier forma, las soluciones que necesita el país son soluciones que no son fáciles, ¿ok? Son soluciones que le exigen mucho sacrificio. Y la pregunta que siempre hay que hacerse es cuánto sacrificio quiere hacer la gente, ¿no? ¿Ok? Porque ya nosotros tenemos la mala experiencia de lo que ocurrió en el gobierno de Pérez, en el intento de hacer que aquí funcionara un paquete al estilo del Fondo Monetario Internacional, que no es exactamente un paquete liberal, ni es exactamente un paquete austríaco, ¿no? O sea, sin embargo, la gente no lo quería. ¿Okay? Hoy la gente dice que sí, que eso hubiese sido lo mejor que hubieran hecho en Venezuela, pero cuando se hizo, nadie quiso eso. Pues, ¿okay? Y una de las razones por las cuales sacan a Pérez de la presidencia, una de las razones, no la única, ¿okay? Es porque la gente no quería un paquete como el que propuso Miguel Rodríguez. ¿Okay? Y ojo que eso no era ni liberal y mucho menos austríaco. ¿Okay? Bueno, y por lo menos al menos tal vez un poquito de propaganda justamente a sitios donde usted ha dado clases y por suerte he tenido la oportunidad de participar en sus eventos. Y me parece que es un tremendo instituto donde imparten este tipo de conocimientos y bueno, siempre es una buena opción justamente para educarse, como usted dice, y esperemos que algún día seamos suficientes para justamente pedir a alguien como usted o algún otro austriaco como ministro. Un aspecto que me pareció también interesante de todas las preguntas que pude leer en el chat fue justamente el tema de la banca. ¿Qué piensan los austriacos sobre la banca? Y yo creo que lo podría asociar un poquito también a otra pregunta que hace Alejandro Fu sobre las criptomonedas y la descentralización en la banca y cómo el blockchain puede tal vez fomentar la teoría austriaca. Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué puede conversar sobre ese aspecto? Bueno, fíjate, hay varias cosas, ¿no? La primera es que en la escuela hay dos visiones con respecto al mercado bancario, ¿no? La visión de White es una visión en la cual existe reserva fraccionaria, ¿no? O sea, para White eh, eh, tiene que formar parte del sistema en que a los bancos les tienen que dejar funcionar bajo reserva fraccionaria. ¿Okay? La visión de Huerta es que no. ¿Okay? La visión de Huerta es que no, porque la visión de Huerta es una visión extrema. ¿Okay? Este, eh, yo soy ahí más partidario de lo que piensa White y de lo que piensa Huerta, a pesar de que me siento muy amigo de Huerta. ¿Okay? Este, y la prueba de que una cosa como esa creo que no funciona es que nosotros el año pasado tuvimos un encaje del 100%, ¿okay? Y la banca casi quebró. ¿Okay? Entonces no creo que eso sea el mejor mecanismo para que funcionen los bancos. Sí creo que los bancos centrales son malos, ¿okay? Que los bancos centrales deben ser eliminados, ¿okay? Pero aunque
muchos jóvenes creen que el Bitcoin pudiera ser austríaco, ¿ok? Les tengo una mala noticia, ¿no? Para Menger, el dinero tiene que ser una mercancía y el Bitcoin jamás fue una mercancía, ¿ok? Entonces, no está dentro de las definiciones de dinero de la escuela austríaca, ¿ok? En realidad es un medio de inversión, ¿ok? Que se puede usar como medio de pago, pero es un medio de inversión, ¿ok? Y por esa razón no es efectivamente lo que un austríaco le gustaría, ¿no? Sin embargo, en la Fundación Fonmises hay bastantes trabajos de eso, ¿no? Pueden bajarlos y leerlos, ¿no? O sea, incluso hay unos que están en castellano, ¿no? Porque la Fundación Fonmises algunos de los textos los traduce, ¿no? Si es que tienen problemas con el inglés, ¿no? Y por ahí pudieran leer. Este, eh, eh, yo no soy muy partidario de creer que la solución es el Bitcoin, ¿ok? Puede ser el blockchain, ¿ok? En el sentido de que la banca funcione de una manera mucho más fluida con ese sistema, ¿ok? Pero no estoy seguro de que, de que, la, de que, de que el Bitcoin sea una moneda, ¿ok? De hecho, la profunda inestabilidad que tiene en el precio hace que eso no sea una moneda, y lo convierte más bien en un commodity o en un bien de inversión. No, más que un commodity, en un activo intangible, ¿no? Porque no es un commodity, ¿ok? Y, y esa es la razón por la cual los austríacos no la verían como dinero, pues, ¿ok? Acuérdate que los austríacos, el ideal de Fomises no es de toda la escuela. El ideal de Fomises es volver al patrón oro. Y ojo, no es volver al patrón oro porque el patrón oro sea estable, sino porque el patrón oro permite ajustes más automáticos que la realización constante de política económica y de los fine tuning que tanto hablan los keynesianos. Entonces, esa es la razón por la cual a mí se le gusta el patrón oro. Pero el patrón oro no es compartido, por ejemplo, por Hayek, ¿okay? Ni es compartido por muchos de los alumnos de Kirchner, ¿no? Entre ellos Hans Seltzer y el mismo Lawrence White, ¿no? Sin embargo, el patrón oro sí es defendido, por ejemplo, por Huerta. ¿Okay? Buenísimo, profe. En realidad me pareció muy interesante una pregunta que hizo también Jesús Palacio, en la que dice que usted justamente es un crítico sobre los programas de estímulo y monetarios en las naciones desarrolladas ante esta crisis de confinamiento. Y me imagino específicamente ante esta crisis de la pandemia. ¿Qué propone usted o la escuela austríaca para afrontar este tipo de circunstancias? Bueno, fíjate, los programas de estímulo siempre son política monetaria y fiscal. El, el, en el pensamiento austríaco, la única política fiscal viable es el equilibrio, ¿no? Y además de eso, el gasto pequeño y el impuesto pequeño, ¿okay? Entonces, nosotros no somos partidarios de estimular la economía haciendo programas especiales del gobierno para financiar cualquier cosa o para apoyar cualquier cosa, ¿no? La razón de esto es porque eso genera distorsión, ¿no? O sea, para el austríaco, eso yo no lo comenté porque no quise hacer una presentación muy extensa y muy profunda, ¿ok? Para el austríaco, la estructura de la producción, ¿ok? Se destruye cuando se hace política monetaria y fiscal, ¿no? Y de hecho, fíjense, el ejemplo más notorio de eso es Venezuela. O sea, cuando nosotros antes de que nacionalizaran el petróleo, es decir, antes de los años 70, ¿okay? Vivíamos en un mundo feliz, ¿okay? Porque las transnacionales gastaban su dinero entregándole impuestos al gobierno y además de eso producían mucho petróleo. Esa producción de petróleo redundaba en toda una producción general de empresas que estaban vinculadas directa o indirectamente al petróleo, ¿ok?
¿ok? Y eso fue lo que hizo que Venezuela creciera económicamente, que Venezuela se enriqueciera, ¿ok? Y esa Venezuela en la que yo nací, pues yo nací en el año 59, ¿ok? Es producto de que el petróleo era manejado por las transnacionales, no por el gobierno, ¿ok? Y que el gobierno se limitaba solamente a gastar el impuesto que las transnacionales le pagan, ¿ok? Además, era un mundo en el cual los impuestos eran bajos, ¿ok? Lo cual garantizaba un crecimiento económico bastante importante. Y de hecho, Venezuela crecía a un ritmo del 7% interanual. La gente nunca habló del milagro venezolano, pero nosotros fuimos un milagro, ¿okay? Además, teníamos estabilidad monetaria porque de hecho nuestra moneda era una moneda terriblemente estable, ¿okay? Y llegó a ser la moneda más fuerte de todo el planeta en los años 60 y 70. Bueno, bastó que en el año 74 abrieran las puertas del infierno y salieran todos los demonios, ¿no? Porque resulta que Carlos Andrés Pérez se le ocurrió poner de ministro a Gumersindo Rodríguez y eso trajo el mundo keynesiano a Venezuela, ¿okay? Con todas sus desgracias, ¿no? Y de hecho, estimularon mucho la economía, ¿okay? Y lo único que ocurrió en Venezuela fue que se desindustrializó, ¿okay? Cada vez nos hicimos más pobres y le abrimos la puerta poco a poco a esto que llamamos socialismo del siglo XX. ¿Okay? Comenzaron las devaluaciones, ¿okay? El país se desorganizó y se rompió la estructura de la producción, lo que decimos los austríacos, ¿no? Y fíjense, Venezuela se hizo muchísimo más sensible a los movimientos cíclicos, ¿okay? Del precio del petróleo, ¿okay? Eso, el análisis regular no lo estudia, ¿no? Y si nosotros somos austríacos, entendemos que lo que ocurrió fue que nos destruyeron la estructura de la producción, ¿okay? Hoy en día Venezuela no produce cemento, Venezuela no produce papel, Venezuela no produce cerámica, Venezuela no produce nada, ¿okay? Y lo último que nos quedaba, que era el petróleo, tampoco lo estamos produciendo. Entonces, bueno, creo que los austríacos tienen mucho para explicar de la realidad venezolana, ¿okay? No es solamente lo que yo comenté en la presentación de que el socialismo como libro escrito por Fumise es un drama leído por un venezolano en estos tiempos porque se da cuenta de que lo que está escrito en ese libro es lo que nos están haciendo nosotros, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros profundizamos y entendemos sobre la estructura de producción, la teoría del capital que propuso von Haber, ¿okay? Logramos entender qué fue lo que le pasó a este país y por qué llegamos a las puertas del siglo XX eligiendo este desastre que llama el siglo XXI. Pues, ¿okay? Entonces, bueno, mira, la escuela austríaca tiene mucho para explicar del caso venezolano, ¿okay? Yo quisiera en cierta medida participar en esos aportes de la explicación, ¿okay? No sé hasta qué punto pueda ayudar en eso, pero eso lo quisiera hacer, ¿okay? Y porque yo ¿Y cómo, ajá, cómo aportaría, okay. profe? A ver, ¿cómo aportaría? O sea, ¿qué tipo de medidas propondría específicamente? Las medidas austríacas son muy sencillas, ¿no? Reducir el gasto público, reducir los impuestos, ¿okay? Es tratar de establecer un sistema de moneda dura, ¿okay? O sea, eliminar la política monetaria, ¿okay? Esa es la propuesta austríaca. Sé que no es la propuesta que le guste a todo el mundo, ¿okay? De hecho, cuando von Hayek la propuso en sus artículos que escribió en la revista de Cambridge, todo el mundo en Inglaterra se pasó para el lado keynesiano porque dijeron, no, hombre, lo que quiere es que nosotros no hagamos nada, ¿no? No es no hacer nada, hay que hacer mucho, pues hay que reducir el gasto público, que en Venezuela es monstruosamente elevado, ¿okay? Y es causante de este fenómeno que llamamos hiperinflación, ¿okay? Es reducir la participación del gobierno en el PIB, ¿okay? Lo cual es profundamente necesario para que se vaya creando un sector privado, ¿okay? Y
¿cómo se llama? Y evitar que el Banco Central siga haciendo política monetaria. ¿Okay? ¿Aló? Ok, profe. Déjeme leer otra pregunta. Luis Maciel pregunta, si no hay un banco central, ¿quién regula la cantidad de dinero circulante en la economía? La gente. Porque si yo pido crédito y me lo dan, esa es la cantidad de dinero que está circulando. Pues. O sea, lo que originalmente emitan los bancos, si es que los bancos emiten billetes, ¿okay? Y el crédito que nosotros solicitamos. Pues. Eso no es necesario regularlo, pues. O sea, en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, nadie regulaba la cantidad de dinero. ¿Okay? Eso es un invento del siglo XX, pues. O sea que los bancos centrales se crearon en 1652, ¿no? El primero se crea en 1652 cuando se crea el banco, el Riksbank de Suecia, ¿no? Y antes de eso no había bancos centrales, ¿no? O sea, la gente funcionaba con monedas de metal y alguno que otro banco emitía algún billete, ¿okay? Y con eso era suficiente, pues la gente con eso hacía lo que necesitaba, lo conseguía, ¿okay? Y además de eso se produjo la primera revolución industrial cuando todavía no existía una masificación de bancos centrales, ¿no? Entonces no sé por qué hace falta que regulen la cantidad de dinero. Pues, ¿okay? O sea, todavía no Ok, entiendo. perfecto. Y bueno, para ir Qué cerrando interesante, con la profe. última. Ajá. Ok, sigue, Gabriel. No, disculpa, María Fernanda, si quieres termina de hacer esta última pregunta y cerramos y concluimos. Buenísimo. Sí, bueno, la última pregunta es de Oscar Rosales, si piensa que el Big Data hace más confiables los modelos económicos matematizados. El problema de los modelos económicos matematizados es que la matematización supone que el individuo es, como dice Huerta de Soto, un pingüino. ¿Okay? Y los individuos no somos pingüinos. ¿Okay? O sea, la historia no nos sirve para predecir el futuro, porque el ser humano constantemente se enfrenta a la realidad de una manera distinta. ¿Okay? Y la resuelve de una manera distinta. La única forma en la que el ser humano repite, repite hechos del pasado es que esos hechos le hayan producido ganancias. ¿Okay? Y una de las cosas que los modelos dan por entendido es que el ser humano siempre se comporta igual, ¿okay? Que no cambia, que no evoluciona. Si yo pienso que el mercado es un proceso, como austríaco, ¿okay? Y creo que ese proceso me lleva a aprender cada vez cosas nuevas y a la vez practicar cada vez cosas nuevas. Entonces un modelo matemático no puede explicar eso. El modelo matemático no se puede meter en los cerebros de 20 millones de personas, de 30 millones de personas y pensar lo que piensan esas 20 o 30 millones de personas. Pues. Entonces eso no puede estudiar la realidad, ¿no? Puede estudiar algún caso de la historia, ¿okay? Aproximarse y tener un R cuadrado bien interesante, ¿okay? Pero hasta ahí, pues, o sea, su capacidad predictiva no existe, porque si los individuos que participaron en ese resultado, ¿okay? A la mañana siguiente piensan que lo que hicieron estaba mal y que tienen que cambiar la forma de hacerlo, esa nueva planificación no está metida en el modelo y el modelo va a fracasar haciendo la proyección. ¿Okay? Esa es la realidad en la que vivimos los austríacos. Pues nosotros entendemos perfectamente cómo funciona la matemática, no porque no le tengamos miedo a la matemática. ¿Okay? Es más, de hecho, yo fui preparador de econometría cuando fui joven, ¿no? Cuando era alumno de economía, fui preparador de econometría, me gustaba la disciplina. En los primeros años de mi ejercicio como economista, apliqué la econometría
y en la medida en la que me iba equivocando, me iba dando cuenta de que eso no servía, ¿ok? Después perdí la práctica, ¿no? Hoy en día no sé cómo se hacen modelos porque la técnica ha evolucionado, ¿ok? Pero siento que debe ser lo mismo, pues. Siento que si yo aprendiera de nuevo a hacer la técnica, poco a poco me daría cuenta de que el modelo no me sirve para estimar, que el modelo escasamente me puede servir para explicar un fenómeno en el pasado, pero no me sirve para explicar el futuro, pues. ¿Okay? Me parece que eso además es el valor agregado que generalmente que tienen los austriacos, este método deductivo unido con la metodología, con la praxeología, que de verdad logra explicar fenómenos humanos que son realmente obvios, que cualquiera puede ver con un simple análisis realmente profundo y hasta cierto punto académico. Por ejemplo, la teoría de la imputación me parece que es impresionante porque es ver simplemente algo que tenemos enfrente, o sea, como el hecho de que los costos que los precios forman los costos. Bueno, como dijo María Fernanda, disculpe, profe, continúe. No, que lo único que iba a agregar ahí era que el empresario es muy importante en la economía austríaca, precisamente porque el empresario es el que crea todas esas ¿cómo se llama? Esas divergencias con respecto al equilibrio, ¿no? Él es el que rompe el equilibrio y él es el que a la vez busca un nuevo equilibrio, ¿okay? Y después viene otro empresario y rompe el equilibrio que este empresario creó. ¿Okay? Ese proceso constante que ocurre en el mercado es lo que tratamos de entender los economistas austríacos, pues, y que eso no puede ser evidenciado en un modelo matemático jamás. ¿Okay? Magnífico. Bueno, realmente muchísimas gracias por su ponencia, profesor. Realmente fue impresionante, muy completa. Y tocamos en la parte de preguntas aspectos muy profundos justamente sobre la teoría, que me pareció muy interesante, y sobre los fenómenos actuales, cómo se pueden analizar justamente desde esta escuela. Sin embargo, quiero antes de despedirnos y mostrar un video que hizo nuestra directora, agradecerle no solo a usted, sino también a los participantes, a la escuela, a la coordinadora académica a la coordinadora académica Rosimar, a la coordinadora de medios María Fernanda y a la directora Paulini por darnos este espacio y realmente fomentar estos conocimientos dentro de la escuela que nos hace muchísima falta. Entonces creo que ahorita viene María Fernanda a poner el video de la profesora Paulini y concluimos, este foro. Pero de nuevo, muchísimas gracias a todos los participantes y a usted, profesor. Ok, bueno, yo quiero darles las gracias a todos y gracias a los que estuvieron aquí, gracias a María Alejandra y a María Fernanda por invitarme y gracias a ti, Gabriel, porque a pesar del internet hiciste un buen trabajo. ¿Okay? Muchísimas gracias, profe. Realmente fue complicado por el internet, pero lo logramos. Sí. Ojalá profe, no sé si puede dejar de compartir la pantalla. Y ojalá se abra su electiva este próximo semestre. Motivo a aquellos que vieron este foro y se vean motivados por el conocimiento de la escuela austriaca, por favor metan la electiva del profesor para abrirla. Exactamente. Porque por lo menos cuando me tocó a mí, nunca lo logramos hacer. Vamos a ver. Ok, me avisan si se escucha, por favor. Quiero agradecer a todos por participar en las actividades realizadas durante la Semana del Economista. El lunes comenzamos con nuestro tradicional foro. ¿Sí se escucha? Soy economista. Sí, se escucha perfectamente. Ok, ya lo reinicio. Déjenme colocarlo otra vez. Quiero agradecer a todos por participar en las actividades realizadas durante la Semana del Economista. El lunes comenzamos con nuestro tradicional foro.
Soy economista y ahora qué, que contó con la participación de destacados egresados especialistas en diferentes áreas. El martes tuvimos nuestro emotivo acto de reconocimiento a la excelencia académica de profesores y estudiantes. El jueves, la conferencia denominada Economía Conductual, área clave para entender nuevos retos. Y el viernes, la conferencia sobre la evolución histórica de la escuela austríaca. Espero que esta semana haya sido muy provechosa para todos desde el punto de vista personal y profesional y que podamos reunirnos el año que viene para compartir experiencias y celebrar nuevos éxitos. Muchas gracias. Ok, listo. Y bueno, para despedirnos voy a colocar otro video que fue el que vimos en el acto de la escuela, pero para cerrar y ya terminar con la conferencia, bueno, lo voy a ir colocando. Perfecto. Y listo, nos despedimos. Y muchas gracias a todos. No sé si también el profe quiere dejar su correo o sus redes sociales por si alguna pregunta quedó por fuera y no la pudimos atender. Entonces, bueno, nos las puede dejar en el chat y las personas se comunicarán con usted. Ya. Bueno, creo que el profesor sin embargo, los invito a compartir muchos artículos interesantes. No solo su Twitter es Daniel Lahut, tal y como suena. Entonces, María Fernanda, si quieres, comienza el video. Ok. Vamos, Bucavista, levanta tu vuelo, que una tierra bella y su gente esperan tus sueños. Tiéndele una mano a tu hermano y enciende su fuego. Venezuela entera te espera, levanta tu vuelo. Vamos, Bucavista, levanta tu vuelo, que una tierra bella y su gente espera tus sueños. Tiéndele una mano a tu hermano y enciende su fuego. Venezuela entera te espera, levanta tu vuelo. Vamos, Bucavista, levanta tu vuelo, que una tierra bella y su gente. Ok, listo. Y bueno, muchas gracias a todos.